Muy buenas a todos, bienvenidos a la primera partida de esta final del Grand Prix en el que se enfrenta con piezas blancas Hikaru Nakamura contra Levon Aronian. Hay que recordar que juegan dos partidas rápidas, 15 minutos más 10 segundos, y en caso de empatar o hacer tablas en cuanto a los puntos se refiere, pues pasarían a dos Blitz y un Armageddon. Es muy interesante y vamos a hacerla un poquito rápido ya que en unos minutos empieza la segunda y bueno, pues vamos a ver qué pasa a continuación. Ya en el tablero Hikaru Nakamura con E4, a lo que Aronian responde con E5 y tras varias jugadas entramos en la apertura española. Tras estos movimientos, defensa Morphy se retira el alfil, caballo F6 atacando en E4 y aquí las blancas aprovechan para enrocarse en corto. Se entran en las variantes cerradas con alfil E7 y tras torre E1 defendiendo ahora sí este peón de E4 se juega B5 expulsando al alfil español. Este se retira B3, ahora son las negras las que enrocan en corto. Todo muy estándar y tras H3 el alfil de casillas blancas, como vemos, pues se desarrolla por la gran diagonal. Tras estos movimientos de 3 y de 5, una jugada en la que Aronian, como vamos a ver, entrega un peón, de alguna manera tiene alguna similitud con el ataque Marshall, como vamos a ver a continuación. Os dejo teoría en el vídeo sobre este ataque fantástico y el tema es que, bueno, no es este peón el que se entrega, sino que va a ser el de E5, ¿no? Como vemos ya hay doble ataque por parte de las blancas, pero a cambio va a conseguir cierta compensación. De momento, tras estas jugadas A4, ganando un poquito de espacio en el flanco de dama, quizás intentando, bueno, pues también dar un escape a este alfil de B3 vía A2 y tras estas jugadas la partida continúa con caballo D4. Tras estos movimientos, caballo BD2 defendiendo al alfil y aquí vienen estas capturas, caballo por B3, caballo por B3 y tras estas jugadas caballo B4. Como vemos, el peón queda indefenso y tras estas jugadas, bueno, pues si pensamos en jugar C3 expulsando al caballo, el problema es que si se juega pues caballo por D3 ya da bastante ventaja a las piezas negras, ¿no? Por lo tanto la idea es capturar primero este peón central, caballo por E5 y tras estas jugadas dama D5. Como vemos las piezas negras están amenazando mate en una jugada y tienen dos alfiles pues bastante activos, también el caballo que de alguna manera tampoco se le puede atacar, al menos como hemos visto anteriormente con ese C3 y está en una posición también bastante activa, dama centralizada en el centro del tablero y prácticamente pues las piezas en el flanco de dama, incluido la dama de las blancas, pues están sin desarrollar. Aquí hay dos maneras de defender el mate, caballo F3 o F3 que opta Nakamura y tras estos movimientos se juega alfil de 6. Ahora se va a poner bastante presión sobre este punto de E5, de momento se juega D4 defendiéndolo y si miramos en las bases de datos rápidamente, creo que era en la jugada anterior, está ya un momentito que lo miramos rápidamente, hay una partida de Maxima Selagraf contra Wesley So en el que, bueno, pues ganaron las piezas blancas en el año 2019. Volvemos a la partida en la que se jugaba D4 y tras estas jugadas torre A, E8 y A por B5. A por B5. A partir de ahora, si Nakamura tenía cierta pasividad en sus piezas y ese peón de ventaja pues estaba compensado por parte de las negras, ahora las blancas van a empezar a ganar algo de espacio en la posición. De momento ya la torre de A1 controla la columna abierta y se juega alfil de 2 expulsando al caballo, este se retira a C6, como vemos con más presión sobre el punto de E5 y tras jugarse alfil F4 defendiendo en una ocasión más pues dicho caballo, la partida continúa con rey H8, una jugada en la que el rey pues se retira a una casilla más tranquila, ya que se podría pensar en jugar en F6, atacar al caballo y el tema es que aquí tras caballo por C6, como vemos se abre la diagonal y si alfil por F4 existe caballo E7. Se está dando un doble y ganando la dama en la próxima jugada ya que viene con jaque, torre por E7 y como vemos las piezas blancas pues mantienen dos torres, mantienen calidad y estarían ganando la partida. Por lo tanto, este movimiento es de profilaxis, retirando el rey, alfil H2, quizás aquí también para las blancas podría haber sido interesante dama D2, las torres se conectan, también el alfil
pues quedaría defendido, aunque Nakamura decide llevarlo a esta casilla. Tras estos movimientos, como vemos, las piezas negras tienen hasta 4 piezas mirando sobre este punto de E5 y aquí vienen varios cambios. Caballo por E5, D por E5 y tras alfil se cambian los alfiles y todavía vienen más capturas. Como vemos, la columna se ha abierto para las damas y tras estos movimientos torre por E5 y dama por E5. Nakamura, como decimos, ha logrado, si no sobrevivir, reponerse y ahora quizás el que está un poquito mejor en la posición es él, ya que esta disposición de peones no permite que el alfil de casillas blancas, al menos en la gran diagonal, sea muy bueno. Como vemos, tiene su torre en A1, que decíamos mucho más activa que la torre de F8, y vamos a ver qué pasa de momento con las damas. De hecho, ofrece un cambio de damas y aquí Levon Aronian lo evita, ¿no? En caso de cambiar damas, el tema es que tras caballo por D4, bueno, pues las piezas blancas estarían pues ganando la partida, ¿no? Tendrían bastante ventaja por estos temas que comentamos de las torres, también un caballo más poderoso que el alfil en este tipo de posición. Se evita jugando dama G5 y la partida continúa con dama C5 ofreciendo nuevamente el cambio y casi obligatorio porque si no cae el peón de B5. Aquí podríamos pensar para las piezas blancas en jugar torre A7, bueno, pues atacando a estas piezas, pero el tema es que existe alfil por F3, como vemos el peón de G2 está clavado, dama G2 también sería tema de mate y quizás torre A7 no es la mejor de las jugadas. Por lo tanto, hace este movimiento Nakamura obligando al cambio de damas, tras dama por C5 jaque para que no caiga el peón de B5, caballo por y alfil D5. Tras estos movimientos, ahora sí torre A7, tocando en C7, se defiende y tras caballo D3, con la idea de traer quizás el caballo a una de estas dos casillas, tocando el alfil, quizás el peón de C6 desde caballo, desde la posición de B4, de momento se juega G6. Por un lado, el rey negro de Levon puede activarse más fácilmente y el alfil, aunque decimos que no está o no tiene buenas diagonales, pues bueno, de momento defiende el punto de F7 y la torre de F8 finalmente se puede poner en el juego, ¿no? Torre C7 con una clara intención de atacar estos dos puntos con el caballo y tras torre A8 la partida continúa con caballo B4 y rey G7. Quizás aquí Levon Aronian tenía que haber jugado torre A1 dando un jaque, rey H2, torre C1 se recomienda un poquito mejor en la posición, pero bueno, se hace este movimiento y tras rey G7 caballo por C6, alfil por C6, torre por C6, las piezas blancas cuentan con un peón de ventaja, pero es verdad que hay que ganarlo ya que, bueno, pues solo hay una torre por cada bando y también, bueno, pues son posiciones de tablas. La partida continúa con torre de 8 y tras estas jugadas G4. Quizás aquí en la posición se recomienda B4, ya que la fuerza quizás de las piezas blancas es este 2 contra 1 que tienen en el flanco de dama y cuanto antes se pueda quizás jugar bueno, pues atacar este punto débil de las negras, pues sería bueno, ¿no? Podría continuar la línea muy rápidamente con H5 y C4 en caso de que haya cambios, bueno, pues peón pasado, pero algo difícil, ¿no? De ganar. Bueno, se juega G4 y el tema es que tras este movimiento torre de 2 corta al rey blanco, la partida continúa con H4, H5, se cambian peones en la columna H y tras estos movimientos ahora sí que se juega B4. La partida continúa con torre D4, se ataca en B4 y también en H4, C3 defiende uno de los dos peones y tras torre por H4, bueno, pues el rey puede activarse y tras estos movimientos viene a G2, torre F4 y tras rey G3 atacando la torre, torre F5. Tras estos movimientos F4, H4 jaque entregando el peón de la columna H y a cambio capturando el de F4 por parte de la torre. Si aquí las blancas juegan rey G4, atacando la torre H3 mantiene la igualdad, ya que nuevamente hay que cambiar peones. Si las blancas capturan sería un grave error, ya que este peón, bueno, pues no puede ser atacado, ¿no? Como vemos, pues el rey defiende la casilla de H6 y la torre tampoco puede bajar a C1. Por lo tanto,
rey por h4, torre por f4 jaque y tras jugarse por parte de las blancas rey g5, también comentar que bueno, pues el rey negro ha quedado cortado por parte de la torre, que además defiende el peón de c3, y el rey blanco está mucho más activo. La partida continúa con torre f3, rey g4, atacando la torre, torre d3 y torre c5. De momento no se puede capturar, o sí que se podría capturar, pero el peón de c3 caería, por lo tanto la igualdad quizás se mantendría. Al menos las piezas negras ahora pueden activar un poquito más su rey, rey f4, rey e6 y tras rey e4 aquí viene el error por parte de Aronian, que juega torre d8. Quizás una jugada como torre g3, torre h3 manteniendo el ataque sobre este peón y evitando que las blancas capturen en b5 hubiese sido pues más interesante, pero juega torre d8 y esto lo aprovecha Nakamura, ya que tiene dos peones conectados y pasados. Por lo tanto, tras estos movimientos la partida continúa con torre d1, torre b6 jaque y tras rey d7 retirándose, torre f6, atacando al peón de g7, rey e7 defendiéndolo y tras venir con la torre a f3 defendiendo el peón de c3, la partida continúa con rey e6. Tras estos movimientos, como vemos, la torre de d1 ahora corta al rey blanco, aunque bueno, pues no por mucho tiempo. Torre d3, evitando o permitiendo la activación del rey hacia el flanco de dama. Y tras estos movimientos, primero f5 jaque y ahora rey d4. La partida continúa con torre b1, evitando jugar al menos directamente b5, torre 3 con jaque y tras rey f6, torre e8. Tras estos movimientos la partida continúa con f4 y aquí un movimiento ganador para Nakamura, quizás más rápido, podría ser rey c5, ya que los peones podrían seguir marchando y esta torre pues estaría pendiente e incluso sacrificándose en caso de que las negras pudiesen buscar la coronación. No obstante, decide primero traer la torre a b8 defendiendo este peón, quizás para lanzar el peón, con un poquito de confusión, también sin tiempo en el reloj, estamos con 55 jugadas, la partida continúa con rey f5 y tras b5 se juega f3. Tras estos movimientos Nakamura llevaba cierta ventaja, pero jugando rey e3 se iguala la partida. El tema es que en esta posición, si juega torre f8 jaque ganando un tiempo, rey g4 y tras rey e4 con doble ataque sobre este peón, si las negras capturan en b5, torre f4 incluso primero con jaque y tras rey g5 torre por f3. La torre corta perfectamente al rey y peón y rey blanco pues están ganando la partida. No obstante, se juega rey e3 atacando al peón de f3, torre b3 por parte de Aronian y tras estas jugadas rey d3 defendiendo el c3. La partida continúa con rey g4, rey c2 atacando a la torre. Está igualada la posición, bastante difícil, sobre todo sin tiempo, y aquí Aronian comete el error que le da la partida a Nakamura jugando f2. La partida podría haber continuado con igualdad jugando torre a3. Como siempre, pues muy difíciles los finales. El tema es que se hace este movimiento y tras torre f8 poco hay que hacer, ¿no? Tras estos movimientos se captura un peón en b5, torre por f2 y volvemos a la misma posición que acabamos de comentar, ¿no? La torre blanca corta al rey, que no puede ayudar en la defensa, y como vemos, pues las blancas tienen un peón para coronar o en caso de que, bueno, pues haya que entregar la torre por el peón, ¿no? Se juega torre c5, pero finalmente abandona y primer punto para Nakamura. Vamos con la segunda partida, muy interesante. Un saludo, chao.